Gracias por estar aquí. Gracias por apuntaros. Joan, cuando quieras tienes la palabra, me quito yo el micro. Muchas gracias, Sacra, y a todas y a todos. Verdaderamente es un día importante. Creo que Sacramento ha tenido el acierto de proponer esta jornada que ha concitado tanto interés y esto aún reconforta mucho más. Mi agradecimiento, por tanto, a todos los que estáis inscritos y a todas, responsables públicos, alcaldes, alcaldesas, expertos, miembros del Parlamento, técnicos de toda España, colegas, estudiantes. Verdaderamente es un honor estar aquí y compartir estos minutos. Me pidió Sacra que intentara compartir algunas ideas sobre necesidad de políticas intergeneracionales municipales ante los envejecimientos. Y bueno, es lo que voy a hacer en estos 20 minutos máximo que tengo asignados. Pero antes quiero compartir permítanme que comparta una consideración previa, precisamente por el día que es. Una consideración sobre la idea de solidaridad entre generaciones. Nos necesitamos, decía Sacra. Ahora lo hemos percibido más que nunca. Nos necesitamos y nos necesitamos mucho. Y en ese contexto de solidaridad entre generaciones, creo que es más oportuno que nunca pensar sobre ello y hacer una mirada no solamente transversal, sino en distintas direcciones. En el sentido, en primer lugar, de la solidaridad con las generaciones más jóvenes, porque aquí hay que utilizar todas las direcciones posibles, ¿no? Ustedes saben que las seguridades del siglo XX, la segunda mitad del siglo XX, han dado paso desde principios del siglo XXI, un poco antes, a las inseguridades de estos tiempos. Y estas inseguridades, quienes más están sufriéndolas son precisamente las generaciones que han nacido desde mitad de los 80 hasta ahora. Nunca, desde la Segunda Guerra Mundial, han tenido mayor nivel de inseguridad las generaciones jóvenes, de precariedad, de incertidumbre. Nunca ha sido más clara la situación de presente comprimido, porque son generaciones, el siglo XXI ha traído eso también, en la que los ciudadanos, sobre todo los más jóvenes, no tienen vínculos con el pasado, no hay un relato que les una al pasado y tampoco tienen una idea fuerza que les vincule con el futuro. Por eso en su traverso habla de presente comprimido para muchas generaciones, ¿no? Nunca ha sido tan complicada la situación para estas generaciones, atrapadas material, cultural y políticamente en este presente comprimido. Ya son 3 generaciones, ya hablamos de generaciones perdidas, no solamente de décadas perdidas, sino de generaciones perdidas, y estoy hablando de Occidente, naturalmente. Por tanto, este sentido de solidaridad con las generaciones jóvenes en primer lugar. En segundo lugar, naturalmente, que es el tema que nos ocupa hoy, el sentido de solidaridad con las generaciones mayores. Y en relación con estas generaciones, pues, ¿qué les voy a decir que no sepan, ¿no? La pandemia global nos ha puesto ante el espejo y también aquí estamos extrayendo lecciones. Y en tercer lugar, y no me parece un tema menor, en este día precisamente que hoy conmemoramos, nuestra solidaridad, nuestra mirada debe ir para con las generaciones que todavía no han nacido y que van a heredar el mundo que seamos capaces de dejarles y que van a presenciar escenarios completamente desconocidos, aunque algunos los prevemos y deberíamos hacer lo posible para dejarles el camino un poco más allanado. Piensen, por ejemplo, en los efectos del cambio climático o los efectos de las fracturas sociales o del incremento de las desigualdades en el seno de nuestras sociedades, ¿no? De modo que este sentido de solidaridad intergeneracional lo quería contextualizar en este punto. Naturalmente, no hay fecha simbólica más adecuada para situar en el centro del debate ciudadano, académico, político, esta potente idea a la que nos convoca hoy Sacramento Pinazo, de solidaridad entre generaciones. Precisamente en estos tiempos inciertos, en gran medida hostiles, sigo hablando de Occidente, solo, hoy, en los que las fracturas en nuestras sociedades se ensanchan, se agrandan,
y en los que, como les decía, ya hablamos de generaciones perdidas, incluso de década perdida. 2008, 2019, ¿no? Es un buen día para compartir ideas acerca de la necesidad de hablar de valores, de riesgos, de la posibilidad de recomponer, de reparar daños físicos, daños emocionales, de repensar políticas. Por eso me ha alegrado mucho ver tantos expertos, tantos equipos profesionales, tantos responsables locales, de gobiernos locales, porque yo me voy a referir fundamentalmente, me quiero dirigir fundamentalmente a ellos en estos minutos. De modo que, con carácter general, lo que me preocupa de todo lo que les he dicho hasta ahora es que cada generación, como ustedes saben, tenemos una memoria y una historia. Mi generación tiene su memoria y nuestra historia. Lo que me perturba un poco es qué memoria conservarán estas jóvenes generaciones dentro de unas décadas y qué pensarán de las generaciones que les hemos precedido. Esto hace tiempo que me perturba bastante. Pero yendo a la cuestión, al ámbito en el que Sacra nos propone, lo que nos encontramos, y esto lo saben todos los que me están escuchando, nos encontramos es un mundo, en una parte del mundo, la única parte del mundo en realidad, que envejece. Nos encontramos con un mundo que envejece, que tiene implicaciones geopolíticas, implicaciones para el estado de bienestar, implicaciones para el sistema de pensiones, implicaciones para la tasa de dependencia, implicaciones para el debate sobre la inmigración. Esto está sobre la mesa. Pero también tiene elementos, como decía Sacramento, pues positivos, es lo que tiene que ver con los retos que nos plantea la longevidad, con el hecho de que la esperanza de vida ya está por encima de los 81 años para los varones y casi 86 para las mujeres. Pero lo cierto es que este escenario nos obliga a plantear en ámbitos académicos, en ámbitos de gestión, en ámbitos de gobiernos y parlamentos, en ámbitos de gobiernos locales, pues un poco cómo gestionar las décadas próximas, en el sentido de que si hace poco el INE sacaba el padrón de habitantes y un poco antes sacaba las proyecciones para más allá de mitad del siglo. Bueno, y las proyecciones son repetitivas, no hay variaciones, lo cual significa que, básicamente, a mitad del siglo seremos la misma población que somos ahora, el INE da 3 millones más, en 2050, que los 47 millones y medio que somos ahora, naturalmente, pero con un porcentaje en el que una parte muy importante de la población, ahora es el 20, nos acercamos al 26, 25, 26, tendrán más de 65 años, casi un 15% más de 70 ahora y un 6% más de 80 años, con tasas de dependencia que son verdaderamente muy, muy remarcables. 30% en 2020, 43% en 2035. Y con unas tasas de natalidad que por circunstancias muy explicables, porque todo tiene explicación, pues somos de los países, pues naturalmente con comportamientos más preocupantes en este sentido, de todo el mundo, ¿no? 1,2 hijos por mujer y en 2034 1,3, es decir, tampoco se mueve. Claro, este escenario demográfico ya es un reto a los poderes públicos. En segundo lugar, claro, se han producido cambios culturales muy importantes y especialmente nos afecta a la generación que conocemos como los baby boomers, que ahora son los que estamos en este tránsito desde la vida activa a la vida poslaboral, ¿no? Cada uno con sus diferentes niveles y envejecimientos posibles. Los cambios culturales son muy importantes y también son un reto para los poderes públicos. ¿En qué sentido digo esto? Ha cambiado la estructura de la familia, están cambiando las formas de convivencia, ha cambiado el nivel de formación. Ustedes saben que, nuestra generación y las que han venido después, pues el nivel de formación es distinto. Ha cambiado el nivel de renta, naturalmente mucho más elevado. Ha cambiado la forma de conciliar la jubilación o, en algunos países, parcial, con trabajo parcial, es decir, formas mucho más flexibles. Son generaciones más cultas, son generaciones más autónomas, son generaciones más independientes, son generaciones más críticas, son generaciones más diversas y son generaciones que reclaman un enfoque distinto, me referiré al final a ello, una generación distinta de políticas públicas para abarcar, para hacer frente a estos cambios profundos
de los que algunas generaciones ya somos testigos presenciales y que naturalmente comprobamos que son muy distintas estos cambios sociales y culturales a los que tenían pues nuestros padres, ¿no? Yo creo que será la década de los cambios del modelo de cuidados y que será la década de los cambios en modelos residenciales. Yo creo que será la década de la innovación social y que esta década se van a producir cambios muy importantes. La pandemia global yo creo que ha funcionado como una especie de túnel del tiempo, de tal manera que había procesos que ya estaban aquí en nuestras sociedades, pero que la pandemia global ha acelerado, contribuye a acelerar estos procesos, ¿no? Creo yo. Por eso creo que será la década ahora más acelerado que de estos grandes cambios que me parece que están por venir. La pandemia, en tercer lugar, tercera idea, ha evidenciado carencias, ha evidenciado nuevas necesidades y ha acelerado y obliga a repensar políticas, propuestas y nuevas iniciativas. Entre las carencias, pues naturalmente está en la mente de todos ustedes. Los servicios sociales se vieron desbordados, están desbordados, completamente desbordados. Muchos ayuntamientos no disponen del presupuesto necesario para abordar esta situación de emergencia, pero tampoco tenían antes mecanismos para abordar estos cambios demográficos que ya han venido para quedarse hasta mitad de siglo. Ya tenían este problema. Y los gobiernos regionales de la mano también, ¿no? Aparecen naturalmente pues nuevas necesitamos mucha más información de la que tenemos. Yo hablo con muchos gobiernos locales, ahora, mucho más que antes, y todos me dicen lo mismo, están desbordados y tampoco acaban de tener una radiografía precisa de la población que integra el tejido municipal, especialmente en determinados grupos de edad, singularmente en el que nos ocupa hoy. A esto me referiré al final. Probablemente será la década de un nuevo modelo de ciudad también. Y un nuevo modelo de cuidados en las ciudades y en las zonas rurales, porque yo creo que hay dinámicas distintas que los gobiernos locales, según sean urbanos o de áreas metropolitanas, de ciudades medias o de núcleos rurales, rurales remotos o rurales intermedios, tendrá que ser distinta. Y aquí habrá que hilar mucho más fino, ¿no? Pero hay una cosa que para mí está clara. Esta década, esta nueva generación de políticas públicas que estará centrada en la economía de los cuidados y en cómo abordar la localidad, la escala fundamental será la escala local. Esto para mí no tiene ninguna duda. Y decía antes Sacramento, y yo les invito a que lo hagan también, fíjense si esto empieza a moverse y con mucha densidad. En la propia web de la cátedra, Prospect, tienen no solamente el Plan Intergeneracional de Extremadura, que me parece un documento digno de ser leído con calma, sino un montón de documentos, de eventos anteriores sobre envejecimiento que hemos hecho nosotros u otros colegas y los hemos subido ahí. Uno de los últimos, por cierto, que se realizó en Pescueza en abril, a principios de abril, se titulaba Comunidades y Territorios Amigables. Si usted, y lo tienen en la web de la cátedra, este documento tiene las intervenciones de nuestros colegas. Si ustedes analizan algunas de las cosas que se dicen allí, verán que guardan muchísima relación con lo que hoy nos ocupa aquí. Es decir, parece que va construyéndose un paradigma muy grande, ¿no? Pero va con una corriente de opinión entre el mundo académico, los que toman decisiones, los que deciden luego, que parece que va adquiriendo un perfil más o menos definido. En ese documento, en esas intervenciones de Pescueza de principios de abril, por ejemplo, me ha llamado mucho la atención que un arquitecto, Javier del Monte, que trabaja en Jubilares, dentro de la Fundación Pilares, me ha llamado la atención que utilizara conceptos que me parece que se pueden compartir desde cualquier mirada de las ciencias sociales, ¿no? Por ejemplo, ideas fuerza, como envejecimiento activo, como trabajar con las personas mayores, no para las personas mayores. Aquí el con y el para son muy importantes, ¿no? El concepto de proximidad, el concepto de entornos amigables, no solo ciudades, sino entornos amigables. El concepto de cómo repensar el hogar para envejecer, el barrio, el pueblo, el barrio en una ciudad, el pueblo, en su caso, ¿no? El concepto de diseño arquitectónico completamente
distinto para los hogares, de versatilidad para preservar la intimidad, el concepto de alojamientos muy variados. Aquí ya aparece, él recupera y aparece, como ustedes conocen con toda su fuerza, la idea de cohousing, incluida la atención integral, no solamente cohousing hasta que te puedes tener autonomía y luego te vas, no, están trabajando en algunos países, él lo refiere, con incorporar el mecanismo de cuidados para que el cohousing vaya más allá de una vez perdida cierto nivel de autonomía. El concepto de unidades de convivencia, él habla de quinta generación de residencias, ya. El concepto de vivienda compartida, por supuesto el concepto de vivienda intergeneracional, del cual naturalmente Gaspar Mayor explicará esta magnífica experiencia de Alicante. Espectacular, un gran modelo. Para mí, cuando explicaba a mis alumnos de estos temas, siempre les ponía el caso de la vivienda intergeneracional de Alicante, el modelo, y el modelo de Pescueza, para que se hicieran una idea de cómo dos entornos, urbano y rural, pues abordaban estas cuestiones, ¿no? El concepto de alojamiento colaborativo, por tanto, es mucho más que retórica. Las cosas se mueven en esta dirección y me parece que es ahí donde hay que seguir. Y ahora me estoy dirigiendo directamente a los gobiernos locales, a los expertos, a los responsables de equipos y alcaldes y alcaldesas. Este mismo Javier del Monte apunta incluso, propone, avanza una metodología que me ha parecido muy interesante que ha trabajado en el caso de Coslada. Pero en este mismo seminario, Constancio Rodríguez, uno de los motores fundamentales de la forma de entender distinta este tema en Extremadura, han puesto en marcha lo que ellos definen como espacio senior en Extremadura, bueno, a partir de Pescueza, pero luego afecta a un conjunto a través de los grupos de acción local, a un conjunto de municipios, varias decenas de municipios, pues han ido creando esta idea de comunidades y territorios amigables con las personas mayores en los territorios rurales. Y aquí extraigo, y también me sigo dirigiendo a los gobiernos locales ahora y a los equipos técnicos de gobiernos locales, extraigo tres conclusiones. La primera, es fundamental, dice él, y yo comparto, la implicación de las administraciones, los equipos técnicos de los gobiernos. En segundo lugar, esto refuerza el tejido productivo local en territorios rurales sometidos a procesos pues, de despoblación, como ustedes conocen, ¿no? El papel esencial lo tienen los gobiernos locales y el liderazgo también, dice él. Y luego avanza una estrategia, una metodología a medio y largo plazo que me parece que es muy interesante para ver, para analizar. Tienen otros muchos documentos, como les decía, Sacramento en la propia web de la cátedra. ¿Dónde quiero ir a parar? Voy concluyendo. Yo creo que necesitamos en este tema luces largas. Me parece a mí que estamos en esta década donde se van a producir y se van a impulsar cambios en modelos de cuidados, en modelos residenciales, el envejecimiento activo y otra forma de abordar la longevidad. Porque los cambios culturales y sociales lo obligan a ello y lo propician. Y obligan a repensar una nueva generación de políticas públicas en campos muy diversos. Piensen, por ejemplo, solo enumero, y me sigo dirigiendo a los equipos de expertos de los gobiernos locales y los gobiernos regionales o diputadas y diputados, porque el mundo académico esto lo tenemos más trabajado, ¿no? Formación, envejecimiento activo, envejecimiento productivo, solidaridad intergeneracional, enseñanzas y experiencias, ocio activo, nuevo modelo de residencias, centrado en la proximidad. Fundamentalmente este concepto ha venido para quedarse, el de proximidad, ¿no? Nuevas formas de convivencia, aumentar servicios de proximidad y recursos para que las personas mayores puedan quedarse en su casa. Este creo que es el futuro, pero esto requiere mucho esfuerzo, muchos recursos, mucha innovación social. ¿Cómo abordar el fenómeno de la soledad no deseada? Que afecta, como ustedes saben, un porcentaje muy importante, especialmente de mujeres que viven solas. Aquí hay una brecha de género notable. ¿Cómo entender pacto intergeneracional? ¿Cómo acompañar las iniciativas innovadoras surgidas en los barrios? ¿Qué sentido darle al concepto de ciudadanía responsable? Me estoy refiriendo a esto, ¿no? ¿Cómo aumentar el número de centros de día?
y cómo darles más polivalencia. Aquí entran gobiernos locales, entran técnicos, entran distintos departamentos, entran expertos, pero el modelo será muy distinto del que nosotros conocemos y que la pandemia se ha encargado de demostrarnos que era un modelo que había quedado, que era inadecuado. No voy a entrar a valorar más esa cuestión, ¿no? ¿Cómo abordamos con campañas el riesgo de edadismo, de gerontofobia? ¿Cómo imaginamos una nueva alianza entre espacio público y sectores privados para abordar de manera conjunta bueno, estos grandes retos que tenemos por delante, ¿no? Y cómo, si he dicho varias veces que los gobiernos locales serán muy importantes, ¿cómo hacemos para que los gobiernos locales dispongan de los recursos y de la financiación suficiente, de la adaptación normativa en legislación básica que sea necesaria para que puedan ocuparse de manera eficaz, eficiente en fin, con muchas más capacidades de estos grandes retos que tenemos por delante y que yo solamente me he limitado a enumerar? Y concluyo con una idea. La innovación social también ha venido para quedarse, pero primero tenemos que saber más. Ahora sí que me dirijo exclusivamente a los gobiernos locales. Tenemos que saber mucho más. Tenemos que disponer de datos sociodemográficos, deben disponer de datos sociodemográficos a escala local con todo detalle. ¿De qué estamos hablando? Con perfiles muy definidos y el refuerzo de los equipos es muy importante ahí, ¿no? Tenemos que trabajar esto de los datos sociodemográficos y determinar de qué datos debe disponer un gobierno local para abordar estas cuestiones, ¿no? ¿Cómo trabajar enfoques integrados? Si hemos dicho que el enfoque ha de ser transversal, tenemos que pensar que nuestras administraciones, también la local, siguen siendo administraciones muy weberianas. Es decir, cada departamento es responsable de una competencia. Y estas cuestiones que son transversales por naturaleza requieren de una visión holística, pero nuestras administraciones no están pensadas para abordar estos temas de esta manera. Quiero decir que muchos de estos temas requerirán que el responsable de urbanismo trabaje codo con codo con el responsable de servicios sociales o con el responsable de personas mayores, porque probablemente si no hay adquisición de suelo público es imposible transitar hacia un nuevo modelo de residencias o hacia un modelo de cohousing o se dan cuenta por dónde voy. Hay que darle una vuelta también, no solamente a la financiación, a la legislación básica, sino probablemente a la propia concepción, al propio diseño de cómo abordar políticas que son de naturaleza transversales y que no se llevan bien con la yuxtaposición o con la compartimentación de las administraciones que tienen naturaleza weberiana, como ustedes saben. Acabo, por tanto, señalando una sola idea. Cuando empezó la pandemia, y hablaba con Sacramento de estos temas, yo le pedí un informe sobre qué había pasado en las residencias para publicar en la web de la cátedra. Ustedes lo tienen también. Yo me di cuenta de que la pandemia marcaba un antes y un después en estos temas. Esto que yo les he comentado y que ustedes conocen mejor que yo probablemente, pues ya lo sabíamos en los ámbitos académicos, pero la pandemia acelerará estos procesos. Y me parece a mí que en lo que queda de década, todas estas cuestiones irán adquiriendo forma. Lo que yo aconsejaría a los responsables de los gobiernos locales y a los equipos de expertos es que hagan el ejercicio mejor que yo conozco para estos temas, que es puro benchmarking. Es decir, dónde se están haciendo bien las cosas y cómo lo están haciendo, para inspirarse, no para copiar, sino para entender las razones por las cuales cuestiones que tenemos todos en cada ayuntamiento, en cada ámbito, pues en algunos ámbitos han sido capaces de poner en marcha procesos, de poner en marcha iniciativas basadas en la innovación social, pues que hacen que naturalmente estén teniendo resultados. Y nada más. Muchas gracias a Sacra por la invitación y a ustedes por escucharme. Muchas gracias, Joan. Impresionante, como siempre, y nos dejas con tantas cosas para reflexionar y nos gustaría que nos hubieras dado una clase de cada uno de esos temas: pacto intergeneracional, colaboración público-privada, innovación social. Es que has dicho tantas cosas.
Luego, los participantes aquí inscritos podrán escucharla de nuevo cuando esté colgada. Puedes verla 17 veces para acabar de aprender todo lo que él dice. Muchas gracias, Juan.